Hola y bienvenidos nuevamente. ¿Qué es lo primero que habíamos visto dentro del ciclo de vida de un proyecto? La planeación. Entonces, ¿qué es esta planeación? Es el proceso donde formulamos y revisamos las metas y los objetivos de nuestro proyecto. Aquí se ven involucrados unas actividades y unos parámetros que vamos a empezar a definir y que les voy a empezar a explicar. Entonces, esto es tener bien claro cómo construyo mis objetivos y de qué manera voy a conseguirlo en una duración de tiempo determinada. Entonces venimos a hablar de un principio muy importante y es el principio de la triple restricción. ¿Qué es esto? El alcance, el tiempo y el dinero. Tenemos que identificar en nuestro proyecto qué es lo que predomina. Si es el tiempo, si es ese alcance o si es el dinero. Entonces, como tal, tenemos que identificar de estas tres qué es lo que predomina en nuestro proyecto. Si es el alcance, ¿a qué me refiero con el alcance? El objetivo. Si lo más importante es el objetivo, porque el dinero no es relevante y el tiempo no es relevante, pero lo más importante es que yo logre mis objetivos. O el tiempo es lo más importante y yo necesito que este proyecto se realice en determinado tiempo, sin importar el costo que me involucre y los objetivos que haya planteado. O puede ser la otra situación, el que tenga un dinero específico para desarrollar un proyecto sin importar el tiempo que me realice y sin importar los objetivos que haya planteado. Ahora viene nuestro segundo reto y es, vamos a identificar un proyecto y vamos a decidir cuál es el principio de esta triple restricción que predomina en nuestro proyecto. Como tal, y ante la situación actual que vivimos, está la situación del coronavirus. Así que, como gestor de proyectos, decidí que voy a realizar un proyecto llamado Corona Ayuda. ¿Qué es este Corona Ayuda? Va a ser un proyecto para poder llevar alimentos a personas que están pasando necesidades básicas. Entonces decimos que para este proyecto que vamos a realizar, los recursos económicos son limitados. No tenemos buenos recursos económicos para llevar estas ayudas humanitarias. Pero la gente necesita esta ayuda inmediata, porque si no hacemos esta ayuda, la gente va a empezar a morir de hambre por sus necesidades básicas. Entonces, con este panorama general, ya pueden llegar a identificar de una mejor manera cuál va a ser el principio de triple restricción, si es el alcance, si es el tiempo o si es el dinero. Entonces, hagan una pausa, realicen el ejercicio y comparamos en los siguientes segundos. Entonces, como gestor de proyectos, yo identifico que lo que predomina para mi proyecto es el tiempo. ¿Por qué el objetivo no? Que es que llevar ayuda a las personas que lo necesitan. ¿Por qué el dinero tampoco lo es? Porque me puedo demorar 2 o 3 meses consiguiendo el dinero, me puedo llevar 1 o 2 días. Pero lo que más importa acá es el tiempo en el que yo tardé en planear mi proyecto y poder llevar estas necesidades básicas a las personas que lo necesitan. Porque si no los llevo en un tiempo corto, esta gente va a empezar a pasar estas necesidades y pueden que lleguen a empezar a morir de hambre. Entonces de esto se trata. ¿Qué es lo más importante para mí en este principio de triple restricción? El tiempo. Lo más corto que pueda realizar todas las actividades que plantee y planeé durante el proyecto. Entonces, ahora vamos a otra parte muy importante y es donde empezamos a definir las fases. ¿Qué son las fases? Estas son definidas, como veníamos hablando, por el gestor de proyectos y son las actividades que vienen dentro de un grupo global que veníamos hablando. Es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto como tal, tenemos 2 fases y tenemos la tarea 1.1, la tarea 1.2 que van por debajo de la tarea padre, que es la fase 1. Lo mismo para la fase 2. Tiene sus 2 tareas por debajo, tareas subordinadas, y la fase 2 viene siendo lo principal de estas 2 actividades. Involucramos también los tipos de relaciones. Hay 2 tipos de relaciones. Unas son las secuenciales y otras son las superpuestas. ¿Qué significa una relación secuencial? Que al yo realizar una tarea, hasta que yo no termine esta tarea, no puedo realizar la segunda. Estoy haciendo una planeación de mercados para luego hacer una estimación de costos, pero si yo no hago una planeación de mercados, no puedo empezar a hacer la estimación de costos porque no tengo la información necesaria para realizarla. En cambio, podemos ver otra situación que son las relaciones superpuestas. Que no importa aunque mi tarea no haya terminado, pero yo puedo realizarla. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo esté haciendo un estudio de mercados, pero por otro lado esté haciendo un estudio logístico.
un poco sin irnos tanto al lenguaje empresarial. Tomando un ejemplo un poco más concreto, estamos realizando el aseo de nuestro hogar, tenemos a nuestra familia involucrada. ¿Y qué tareas podemos hacer? Hay que barrer, hay que trapear, hay que lavar la ropa. Pero el papá mientras barre, el hijo puede estar lavando la ropa sin necesidad de que éste termine para poder empezar. En cambio, en las secuenciales, hasta que no termine de barrer, no puedo empezar a trapear. Ese es el tipo de relaciones que se vienen haciendo, las secuenciales y las superpuestas. Luego hablamos de otra parte muy importante, y es el alcance del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar en el proyecto? En el proyecto yo voy a entregar un estudio logístico, voy a entregar un estudio de mercados, voy a entregar un análisis del producto, voy a entregar una estimación y análisis de costo. Todo este tipo de entregables y documentación, esto es un alcance que vamos a lograr con el proyecto. ¿Qué escribimos en este alcance? Lo que vamos a lograr. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con el desarrollo de este proyecto? ¿Qué vamos a conseguir en el proyecto que estamos planteando? Entregar productos de necesidades básicas a personas que los necesitan debido a la situación que está viviendo el mundo en esta época. Además, definimos los límites de trabajo, desde dónde vamos hasta dónde llegamos con nuestra capacidad de trabajo. Y viene una parte muy importante dentro de la gestión de proyectos, y es llegar a un acta de constitución de proyectos. ¿Qué es esto? Es un documento formal donde yo estipulo, estos son mis objetivos, estas son las metas que voy a conseguir, esto es cómo lo voy a hacer, estos son los plazos en los que lo voy a hacer, y todo esto planeado dentro de un documento que iremos a construir en clases futuras, que vamos a ir realizándolo juntos, paso a paso. Otra parte importante es que identificamos el flujo de trabajo y las actividades que son necesarias para realizar cada parte del proyecto. Viene otra parte muy interesante, y es cómo identifico a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Es cualquier persona, es cualquier entidad, es cualquier grupo o comunidad social que se vea beneficiado por cualquier acción o cambio en la ejecución del proyecto. Estos interesados se ven de dos tipos, uno que va a ser el directo y otro que va a ser el externo. Cuando estemos realizando nuestro proyecto en ejemplo, van a entender mucho más cuál es la relación directa y cuál es la relación externa dentro de los interesados. Ahora venimos a hablar de la estructura de desglose de trabajo. Este es un diagrama que nos permite ver qué proyecto estamos realizando, cuáles son las fases y cuáles son las tareas que componen a cada una de estas fases. Esto nos ayuda a que gráficamente nosotros veamos el panorama global de nuestro proyecto, a identificar todas nuestras fases y a identificar todas las actividades que se ven involucradas para finalizar nuestro proyecto. Este es un claro ejemplo donde tenemos dos fases. En la primera fase tenemos dos tareas con relación a esa fase y en la segunda fase tenemos solo una actividad. Hablamos de lo que viene siendo ahora un cronograma del proyecto. ¿Qué es esto? Es ordenar nuestras actividades gráficamente para entender con relación al tiempo cómo las voy cumpliendo y cómo las voy ejecutando. Esto además muestra las relaciones que tienen las actividades, cuál actividad depende de otra actividad, y todo esto se ve representado y es el más usado, el cual se le llama el cronograma de Gantt. Este cronograma de Gantt es lo que nos representa básicamente cómo estoy yo en relación de tiempo con cada una de las actividades. Ahora viene una de las herramientas más útiles para la gestión de proyectos, y es esta fórmula que usamos para la estimación de actividades. Para los que se han visto involucrados o alguna vez han intentado realizar la gestión de un proyecto, esto es una tarea muy tediosa y es algo que se nos dificulta mucho a la hora de planear un proyecto, y es que no sabemos cuánto tiempo podríamos llegar a demorarnos al cumplir cada una de las actividades. Entonces, con esta fórmula que se le llama estimación a 3 puntos, podemos llegar a determinar el tiempo más probable que podamos llegar a trabajar esta actividad. ¿Cómo se divide esto? La P es el tiempo más pesimista. El MP significa el tiempo más probable que yo realice la tarea. Y el optimista va a ser el tiempo más rápido que yo podría llegar a ejecutar esta tarea. ¿Qué quiere decir? Hablamos de tareas del hogar. Tengo que barrer todo mi apartamento. ¿Eso qué significa? Yo diría que por mal que me vaya, me demoraría 1 hora barriendo.
pero lo más probable que demore barriendo va a ser 20 minutos, pero si soy muy optimista me demoraré 10. Al tener estos datos, los representamos en la fórmula y vamos a llegar a un tiempo estimado. Esta fórmula la podemos trabajar tanto como en días, como en horas, como en semanas, como en meses. Todo depende del tipo de proyecto que estemos realizando y las actividades que estemos realizando también. Ahora venimos a hablar de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es la secuencia de actividades con mayor duración de tiempo. ¿Por qué es importante esta ruta crítica? Porque de esta manera identificamos cuánto nos tardamos en ejecutar todo nuestro proyecto, desde el inicio de actividades hasta el final de actividades. ¿Por qué esto es importante definirlo? Porque podemos llegar a un valor teórico de lo que vendría siendo en tiempo nuestro proyecto. ¿Qué es importante de esto? Que debemos estar muy atentos en nuestra ruta crítica, que no haya un retraso, porque si hay un retraso en nuestra ruta crítica, va a haber un retraso significativo dentro de la duración de nuestro proyecto. Me explico, este es un ejemplo claro de lo que viene siendo la ruta crítica. Cada una de estas letras son actividades. Entonces, la actividad E depende de A. No puedo realizar E si no hago A. Lo mismo sucede con la actividad D. Si yo no realizo la actividad B y C, no puedo realizar la actividad D. De esta manera vamos realizando el diagrama de la ruta crítica y vamos identificando cuál es la ruta que genera más tiempo. Por ejemplo, vamos a identificar la primera ruta. La primera ruta es la ruta de A. A no depende de ninguna otra actividad. Yo puedo iniciar A sin importar en qué tiempo estemos. Puedo iniciar B sin importar en qué tiempo estemos y puedo iniciar C sin importar en qué tiempo estemos. Entonces, realizando el análisis de la ruta A, veo que me demoro 3 horas en la A, 2 horas en E, 7 horas en G y 4 horas en H. ¿Eso qué me significa? Que mi ruta crítica va a ser de 16 horas empezando por A. Ahora, si miramos la ruta crítica desde B, empezamos con 5 horas, 9 horas en D, 4 horas en F y 4 horas en H, para un total de 22 horas por esta ruta crítica. Y por último, tenemos 4 horas en C, 9 horas en D, 4 horas en F y 4 horas en H, para un total de 21 horas por la ruta crítica de C. Entonces, ¿qué identificamos de esto? Que nuestra mayor ruta crítica es la 22, es decir, empezando por D, por B, continuando por D, va por F y terminamos en H. De esta manera, ¿qué podemos interpretar? Que yo no me podría retrasar en ninguna de las actividades que viene siendo desde B hasta H. Tengo holgura en la ruta de A y tengo holgura en la ruta de C. ¿Esto qué significa? Que yo en C me puedo retrasar un poco, porque esta actividad no viene relacionada dentro de la ruta crítica, ya que es nuestra ruta principal. Pero si yo me retraso, por ejemplo en F, y me demoro más tiempo, esto significa que mi proyecto va a tomar un tiempo más largo. Si esto fue un poco complicado y no lograron entender, no se preocupen. Estamos viendo inicialmente la teoría para luego hacerlo un poco más en concreto cuando realicemos nuestro proyecto en la práctica. Ahora vamos al análisis de gestión de compras. Aquí, ¿qué identificamos? La actividad que estamos realizando, ¿vale la pena realizarla por nuestros medios o podría contratar a un tercero que la realice por mí? En determinadas situaciones no vale la pena que yo realice estas acciones porque puede que un proveedor me entregue un mejor servicio por un precio justo. Entonces, esas son las tomas de decisiones y el análisis que debemos realizar como gestores de proyectos. Cuando vaya a realizar un servicio o una compra de un servicio para un proyecto con relación a un proveedor, pues tenemos que evaluar varias ofertas de proveedores y evaluar la calidad de lo que me están ofreciendo con el precio. No siempre tenemos que irnos al precio más económico. Hay que manejar una balanza entre el que el precio sea lo más justo para la calidad de servicio o producto que me están entregando en este análisis de gestión de compras. Ahora, ya con todos estos conocimientos teóricos, vamos a nuestro tercer reto. Y es que vamos a construir juntos un acta de constitución de proyecto. ¿Qué proyecto vamos a realizar?
Corona Ayuda. Vamos a realizar un proyecto para ayudar a las personas que más lo necesitan en tiempos de coronavirus. Entonces, en la siguiente clase vamos a ir a la parte práctica. Así que los espero en la siguiente clase y espero estén muy motivados. ¿Qué necesitamos para esta siguiente clase? Si no tienen la facilidad de tener un equipo de cómputo, pueden realizarlo a mano. Un acta de constitución no tiene que ser necesariamente realizada en un computador. Preferiblemente sí, porque un acta de constitución va a estar sometida a muchos cambios a lo largo del proyecto. Entonces, manejar dentro de un escrito, esto va a significar que vamos a tener que realizarla muchas veces. Por eso, mi sugerencia es que lo realicen en un equipo de cómputo con la herramienta de Office Word o en la herramienta que ustedes prefieran, pero donde ustedes puedan realizar un escrito y un análisis de la información correcta de lo que está pasando. Y recuerden, en la descripción del video encontrarán nuestras redes sociales para que nos sigan, estén atentos a los contenidos que vamos subiendo a nuestro canal y tienen un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda con respecto a los cursos que realizamos o les surge alguna inquietud en cuanto a los ejercicios.